¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Levítico capítulo 1. Y dice el texto bíblico: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Yo os invito a que en casa podáis terminar de leer este capítulo. No hace mucho veía en la televisión que los nuevos cónsules aquí en España se tenían que presentar delante del rey de España. Y como es costumbre, ya sea en esos actos o en otros, existe cierto protocolo, ciertas reglas que una persona tiene que tener en cuenta a la hora de acercarse ante el rey, ante el presidente, ante alguna autoridad. Y es bueno que cuando nos presentemos ante esas personas, que existan ciertas normas de educación, cierto protocolo que nos permite hacer las cosas bien. En esta mañana, si hemos prestado atención a los himnos, cánticos que hemos entonado, a través de ellos estamos expresándole al Señor que Él es un Dios santo. Es el tema principal del libro de Levítico. A lo largo de todo el libro, Dios recuerda a su pueblo que Él es santo. Hace una afirmación: yo soy santo. Pero no se queda simplemente con esa afirmación, sino que Él dice que ahora sus hijos, su pueblo, tienen que ser también santos. Sed santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Esto lo encontramos en el capítulo 19, pero es algo que vemos a lo largo de todo el libro, y no solamente el libro de Levítico, a lo largo de toda la Biblia, la Escritura, se nos dice, se nos recuerda que el Dios al cual adoramos es santo. Y nosotros como iglesia en esta mañana hemos cantado y hasta lo hemos repetido 3 veces: santo, santo, santo. Y si nosotros creemos que Dios es santo, no podemos acercarnos a Él de cualquier manera, de cualquier forma. ¿Cómo solemos presentarnos delante del Señor?
ya sea cuando venimos como iglesia los domingos o incluso de manera individual en nuestros hogares, en la intimidad de nuestra casa. ¿Cómo nos acercamos ante Dios cuando venimos a adorarle? Es lo que se preguntaba el profeta, ¿verdad, Miqueas? En ese texto que hemos leído al principio. ¿Con qué me presentaré delante de Dios para adorarle? ¿Hay alguna forma especial? ¿Hay algunos parámetros, algunas instrucciones que tengamos que tener en cuenta cuando nos acercamos a nuestro Dios? Ya sea que lo hagamos como iglesia, como comunidad, o de manera individual, o de manera familiar, cuando hacemos los cultos familiares, ¿verdad? ¿Dios nos dice algo en cuanto a las formas, en cuanto a las maneras? Muchas veces en las iglesias se suele hablar de las formas que tenemos para adorar a Dios. Y creo que es importante las formas. Pero antes que estas cosas es necesario que primeramente hablemos de nuestra actitud. ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? ¿Cómo hemos venido a este lugar? ¿Lo hacemos preparados? ¿Somos conscientes de que hemos venido como iglesia para presentarnos delante de un Dios santo que exige de su pueblo que le adore, pero no de cualquier manera? ¿Somos conscientes de que en esta mañana Dios está en medio de nosotros? Aunque nuestros ojos no le vean, Él está aquí. Después de estar muchos años siendo esclavos de Egipto, Dios en su momento decidió liberar a su pueblo de la esclavitud. Y de una forma maravillosa lo hizo. Es lo que nos dice el libro de Éxodo. Y una vez que termina el libro de Éxodo, comienza el libro de Levítico. No hacía mucho que el pueblo había salido de ese lugar de esclavitud, donde habían estado experimentando diferentes formas de adorar a los dioses que los egipcios tenían. Pero no solamente eso, sino que ahora el Señor saca a su pueblo de Israel y antes de meterlos en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, un lugar que estaba habitado por otras naciones con sus sistemas religiosos, antes de que el pueblo entrara en esa tierra prometida y sabiendo el Señor que habían salido de Egipto, decidió dar una serie de instrucciones a sus hijos, a su pueblo, para que ellos supiesen cómo tenían que adorar a Dios. Porque ellos habían visto durante muchos años formas de adoración que nada tenían que ver con lo que Dios quería de su pueblo. Y se van a meter en una tierra donde también se van a encontrar a otras naciones que tienen diferentes sistemas religiosos, diferentes formas de adorar a Dios. Hoy el mundo también está practicando esto. La gente adora a sus dioses. Nosotros los creyentes adoramos solo a un Dios. Pero es necesario que sepamos, que recordemos lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo he de adorar a Dios. ¿Qué clase de ofrendas demanda Dios de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia en el día de hoy? Todo el sistema descrito en este libro de Levítico fue provisto para que el hombre pudiese acercarse a Dios para adorarle, pero de una forma aceptable. Por eso, en el versículo 2 que hemos leído, el Señor le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, y a partir de ahí da una serie de instrucciones en cuanto a cómo se tenían que hacer las cosas. No se podía hacer de cualquier forma, de cualquier manera. Es por eso que el Señor da unas instrucciones específicas en cuanto a las formas, en cuanto a las maneras.
El pueblo de Dios, este pueblo que ha rescatado de Egipto, es un pueblo especial, es un pueblo diferente al resto de los demás pueblos. Por tanto, su forma de adorar a Dios tenía que ser diferente. Era un pueblo santo, una palabra que significa apartado, separado. Eso es lo que somos cada uno de los creyentes, cada uno de los hijos de Dios. Todos los creyentes somos santos, todos. Hemos sido apartados, separados por Dios para ser un pueblo especial. Y ese pueblo especial tiene una sola forma de adorar a Dios. Y la Escritura, la Biblia, nos enseña cómo hemos de hacerlo. Nosotros no tenemos que cumplir los rituales que aparecen en el libro de Levítico. Todo eso ahora ya no es necesario para el pueblo de Dios. Ya no tenemos que sacrificar animales. Ya no tenemos que presentarles ciertos tipos de ofrendas como aparece aquí en el libro de Levítico. Eso solamente fue para el pueblo de Israel. Pero sí encontramos en el libro de Levítico principios, verdades bíblicas que son para la iglesia en el día de hoy. Y me gustaría compartir con vosotros en esta mañana 4 características que tienen que tener nuestras ofrendas cuando las presentamos delante de Dios. Y hermano y hermana, cuando hablo de ofrenda no estoy hablando de lo que hemos echado antes en esa bolsa. Eso es parte de lo que le damos al Señor. Es una ofrenda. Pero hay otras formas de ofrendar al Señor. Por ejemplo, la puntualidad a los cultos. Es una forma de ofrendar al Señor. Cuando he llegado en esta mañana, veía un grupo de hermanos que estaban ensayando unas canciones que luego íbamos a cantar. Ya ese ensayo es una ofrenda para el Señor. Mis dones, mis talentos, mi servicio, mis capacidades, mi tiempo. Esos son ofrendas que Dios quiere de nosotros. Y es bueno que prestemos atención a lo que Dios nos dice en cuanto a cómo tienen que ser esas ofrendas. Y hay, como he dicho, 4 cosas que me gustaría señalar en esta mañana. En primer lugar, vemos que las ofrendas que Dios demandaba de su pueblo, Israel, es que esas ofrendas, en este caso esos animales, como también luego las ofrendas vegetales de productos de la tierra, tenían que ser sin defecto. Versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Una y otra vez el libro de Levítico nos recuerda que aquello que se le daba al Señor tenía que ser sin defecto. Sin defecto. O sea, Dios quería lo mejor que tenía el pueblo era para el Señor. Y una y otra vez se repite esta enseñanza en este libro, como también en el resto de la Escritura. Nada corrompido, nada estropeado se le podía dar al Señor como una ofrenda. A Dios le desagradaba cada vez que su pueblo hacía esto. En un principio obedecieron, pero con el tiempo fueron cambiando. Hasta que encontramos, para los que me queráis acompañar allí en el libro de Malaquías, un reproche que el Señor hace a su pueblo. Cuánto dolor sentiría el Señor al tener que observar lo que estaban haciendo sus hijos. El Señor les reprocha de que ellos habían menospreciado su nombre, Malaquías capítulo 1. Ellos se preguntaban, ¿en qué te hemos fallado? Malaquías 1, versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Y dice el Señor, preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti?
o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hubo un momento en donde el pueblo de Israel no se preocupaban en examinar ese animal, esa ofrenda que le iban a dar al Señor. Tengo un animal ciego, está cojo, está enfermo, venga, para el Señor. Y el Señor rechazaba esto. Por eso una y otra vez el libro de Levítico recuerda que esos animales, incluso las ofrendas, la flor de harina que tenían que dar, la harina de mejor calidad, era para el Señor. Él no se merecía menos. Obviamente, el darle lo mejor al Señor implica un precio que pagar. Y ahí donde está el problema, que no queremos pagar el precio. Y muchas veces los creyentes usamos mucho o abusamos mucho de la ley del mínimo esfuerzo. Que lo que yo haga para el Señor me cueste lo menos posible. No tenemos la actitud del rey David, que cuando decidió hacer una ofrenda al Señor, fue a un terreno y pidió comprarlo, y el dueño del terreno le dijo: no, rey, yo te lo regalo. Y no solamente el terreno, sino además te doy los bueyos, la leña, para que tú ofrendes al Señor. Y allí en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24, el rey David dice: no, te pagaré lo que me cueste, porque yo no le quiero dar al Señor holocausto que no me cueste nada. Pero muchas veces tú y yo no somos así. Le ofrecemos al Señor algo que no nos cueste mucho. Y si a lo mejor viene un responsable en la iglesia y nos pide un favor o una ayuda, dependiendo de lo que sea, pues decimos que sí o decimos que no. No velamos, no nos preocupamos por que lo que le doy al Señor sea lo mejor. Hablaba antes de ensayar. Claro que sí, hay que ensayar, ¿por qué no? Porque queremos que luego el tiempo de alabanza sea un tiempo de edificación, que salga bien las cosas. Una de las frases más aterradoras que solemos utilizar en el pueblo evangélico es: como es para el Señor. Esta frase la utilizamos para muchas cosas. Que el coro canta y no sale bien, no pasa nada, como es para el Señor. Si ese profesor, esa profesora de escuela dominical, o ese que tiene la responsabilidad de compartir la palabra, no se ha preparado bien, no pasa nada, porque como es para el Señor. Hermano y hermana, precisamente como es para el Señor, Él se merece lo mejor. Él busca la excelencia en cada una de las cosas que hagamos, porque lo que le damos al Señor tiene que ser sin defecto, sin defecto. ¿Son así nuestras ofrendas? ¿Venimos preparados a la casa del Señor? Cualquier ministerio, cualquier servicio que estamos haciendo, ¿realmente buscamos hacerlo lo mejor posible? Aunque eso me lleva a invertir más tiempo, más sacrificio. Porque buscar lo mejor tiene su trabajo, ¿verdad? A veces me preocupa cuando veo al pueblo evangélico cómo organizan o cómo realizan ciertas cosas. El año pasado estaba visitando a mi madre allí en Canarias, yo soy canario, se me nota el acento, ¿verdad? Allí en Canarias es algo muy famoso, los carnavales. Que sabéis, por cierto, que el carnaval es básicamente un culto que se ofrece al diablo, al dios carnal, ¿verdad? Y recuerdo que coincidí justo en esas fechas, y mi esposa y yo estábamos paseando por cierta zona de las Palmas de Gran Canaria. Todavía no se habían celebrado, pero se estaba organizando. Y recuerdo que había una plaza que yo conozco muy bien, donde ya estaba todo predispuesto para la celebración del carnaval. Me quedé asombrado. ¡Qué organización! Habían aproximadamente unas 1000 sillas en el suelo, en la carretera. Pero ¿cómo estaban colocadas, eh? Todo perfecto, perfecto, perfecto. Y me decía a mí mismo, como nosotros muchas veces cuando organizamos las cosas. Lo digo con ironía. No nos preocupamos. ¿Cómo es para el Señor?
Al Señor le da igual que las sillas estén torcidas o derechas. Es para Él. No, hermano, no. Precisamente como es para el Señor. Vamos a hacerlo lo mejor posible, porque si el mundo, los hijos del diablo, buscan la excelencia cuando hacen algo para Él, ¿por qué nosotros como creyentes, como cristianos, no buscamos la excelencia cuando venimos a adorar al Dios que es 3 veces santo, sin defecto, darle lo mejor, preocuparnos por lo que hacemos? Creo que este fue realmente el problema que existió allí en Génesis capítulo 4, cuando 2 hermanos, Abel y Caín, fueron a presentarle una ofrenda al Señor. ¿Recordáis el pasaje? Génesis capítulo 4. Se ha hablado mucho en cuanto a por qué el Señor aceptó una ofrenda y la otra la rechazó. Por regla general, muchos suelen decir que aceptó la ofrenda de Abel porque Abel ofreció un animal que tuvo que ser sacrificado, y eso no suena tan espiritual, tan bonito. Yo no sé si esa fue la razón, pero personalmente cuando leo solo el texto, lo que tengo delante en Génesis capítulo 4, versículo 3, que dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fijaos, Caín ofrece una ofrenda. A mí me da la sensación, permitidme que lo diga, me da la sensación que Caín no se preocupó, no dedicó tiempo para buscar lo mejor de la tierra. El Señor aceptaba productos de la tierra también. No fue su problema que diese productos de la tierra, no. Sino que entiendo yo que Él no se preocupó por mirar a ver qué era lo mejor. Él le ofreció una ofrenda. Sin embargo, Abel dice que ofreció los primogénitos, lo mejor de sus ovejas, lo más gordo de ellas. A mí me da la sensación que Abel, cuando se fue al rebaño, empezó a trabajar, porque eso es un tiempo, a buscar cuáles eran las mejores. ¡Las mejores! ¿Por qué? Porque se las iba a ofrecer a Dios. Y luego ya el autor, inspirado por el Espíritu Santo que escribió la epístola a los Hebreos, nos recuerda esto precisamente, que esa ofrenda fue más excelente, la ofrenda de Abel. Él buscó la excelencia. Primera característica que entiendo deben tener nuestras ofrendas cuando se las damos al Señor: lo mejor. Él quiere que lo que le demos a Él sea algo sin defecto, es para el Señor. Hay una segunda cosa que encontramos también en el versículo 3. Dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. Creo que una segunda característica que vemos aquí en cuanto a nuestras ofrendas es que éstas se tienen que dar al Señor de forma voluntaria, de corazón, no por obligación. Hay un precioso pasaje que quería haberlo leído, pero bueno, está en Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas capítulo 29, un ejercicio para hacer en casa. Leer ese capítulo, hermanos, hermanas, y veréis la cantidad de veces que aparece la palabra voluntariamente. Allí el pueblo ofrendó voluntariamente. Una y otra vez aparece esa expresión. Cada uno, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por fuerza, no obligatoriamente, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que tú y yo le demos algo por obligación, con mala cara. Esto lo tengo que hacer, pero no quiero, pero bueno, lo voy a hacer. Es verdad que algunas veces no nos apetece hacer ciertas cosas. ¿A quién le apetece levantarse por la mañana e ir a trabajar? ¿A quién le apetece? ¿Hay alguno? Levanta la mano. Seamos sinceros, a nadie le gusta levantarse temprano para ir a trabajar, pero ¿nos quedamos en la cama? No.
nos levantamos y vamos a trabajar. Luego ya entraremos en calor, ¿verdad? Es verdad que hay momentos en los cuales quizás estamos haciendo algo para el Señor. Yo esta mañana no quería venir aquí a Ciudad Real. Una broma. Quería venir, estaba contento, lo hacía con alegría, voluntariamente. Pero a veces confieso que hay cosas que hago para el Señor que en ese momento no me apetece, pero las hago. Pero por regla general, lo que hago para Él, lo hago de corazón, disfrutando con lo que le estoy dando. Dios también quiere que nuestras ofrendas, lo que le damos a Él, sea algo voluntario, en segundo lugar. En tercer lugar, una tercera característica que vemos aquí en cuanto a las ofrendas, la vemos en el versículo 3, versículo 5 y versículo 11. Dice versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Luego versículo 5 habla también de que se hacía en la presencia de Jehová. Luego versículo 11. Pero fijaos, hay algo que me gustaría destacar de este capítulo. Versículo 9. Dice, y lavará con agua, está hablando del animal que iban a sacrificar, lo lavará, el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es, y mirad la siguiente frase, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 13 al final, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y versículo último, versículo 17, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Hay una tercera característica que deben tener nuestras ofrendas, hermanos y hermanas, y que nunca debemos olvidar. Y es que lo que le damos al Señor es para agradarle a Él. La ofrenda tenía que ser de olor grato, agradable para Dios. No era algo agradable para los sacerdotes, los hijos de Aarón, o para el propio Aarón, o para Moisés, o para la congregación. No. Era una ofrenda para Jehová. El propósito de nuestras ofrendas, sean del tipo que sean, es agradar a Dios. Solo a Él. Y lamentablemente muchas veces olvidamos esto. Y quizás podemos subirnos a un púlpito e intentar, y aquí los pastores tenemos que tener mucho cuidado, que en vez de predicar la palabra de Dios estamos más pensando en agradar a los que nos están escuchando. O al menos a fulanito, menganito y ciprianito, que ellos estén contentos conmigo. Pero es que el Señor a mí no me ha llamado a agradaros a vosotros. Claro que me gustaría que la gente estuviese contenta con mi trabajo, pero yo no he sido llamado a esto, sino a agradar al Señor. Y más aún, hermano y hermana, también lo que tú haces para el Señor es para agradarle a Él. No creo que los músicos, permitidme los músicos, que estaban esta mañana dirigiéndonos aquí, ellos estuvieran tocando sus instrumentos para agradar aquí a la congregación. Me gustaría pensar que ellos tenían en mente solo y exclusivamente agradar al Señor. Porque lo que le damos al Señor es para que sea de olor grato a Él y solo a Él. Pero hemos de confesar que muchas veces estamos más preocupados en que la gente esté contenta que en vez de que el Señor esté contento, de que el Señor esté satisfecho. Pensamos en los que nos rodean, ¿verdad? A veces somos como aquellos que el Señor Jesús señaló, los escribas y fariseos, cuando ellos hacían sus cosas, ¿verdad? Sus labores, sus ministerios, para ser vistos
por los hombres. Y Jesús dice, ¿lo hacen para esto? Ya tienen su recompensa. Eso es lo único que van a recibir, el aplauso de la gente. Pero yo no quiero recibir el aplauso de la gente. Claro, repito y confieso, me gustaría que la gente estuviera contenta con lo que yo hago. Y tú también desearías estar contento con el ministerio que haces y que la gente lo reconociera y que de vez en cuando alguien venga y te diga gracias por ser la profesora de mis niños en la escuela dominical. Porque tenemos que dar las gracias a las profesoras. ¿Y profesores? ¿Hay profesores? ¿Masculinos? Sí. Qué bueno esta iglesia, ¿eh? Profesoras y profesores. Y darles las gracias por su trabajo. Ellos no lo hacen para que tú vengas y le des un golpecito en la espalda. Lo hacen para el Señor. Pensamos y creemos y esperamos, ¿verdad? Pero no está mal tampoco de vez en cuando reconocer el trabajo de estos hermanos y hermanas. Digo este ministerio como cualquier otro ministerio. Pero en sus mentes, en nuestras mentes, siempre tiene que haber esto claro. Lo que hago es para agradar a Dios. Que esto suba como olor grato, delicioso. Que el Señor quede satisfecho. Por tanto, se repite una y otra vez esta enseñanza en el libro de Levítico y en otras partes de la Escritura. Por tanto, la ofrenda tenía que ser sin defecto, nada corrompido, lo mejor, buscar la excelencia. En segundo lugar, tenía que ser una ofrenda que saliera del corazón voluntariamente. En tercer lugar, lo que se presenta al Señor tiene que ser para Él y solo para Él. Y en cuarto y último lugar, dice versículo 4, y pondrá, hablando de esos animales que se sacrificaban, ¿verdad? Y pondrá su mano sobre la cabeza del animal del holocausto y será aceptado para expiación suya. La cuarta característica que me gustaría que tuviéramos en cuenta cada uno de nosotros es que, además de todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, hemos de recordar que esas ofrendas no las podemos presentar ante el Señor si en nuestro corazón hay pecado, si no ha habido primeramente arrepentimiento, confesión de nuestros pecados, porque si no el Señor no puede aceptar esa ofrenda. Será aceptado para expiación, para cubrir, para perdonar sus pecados. Habían ofrendas que se presentaban voluntariamente ante el Señor, habla Levítico, y otras ofrendas que eran obligatorias. El Señor quería que, independientemente de la ofrenda que se le presentara a Él, el que lo hacía tenía que hacerlo confesando primeramente sus pecados. Para que esa ofrenda fuera aceptada, tenía que eliminarse cualquier obstáculo que hubiera entre Dios y su pueblo. Yo no puedo presentarme en esta mañana aquí, como tampoco ninguno de vosotros, delante del Señor si en nuestra vida hay pecado, si antes no nos hemos arrepentido, si antes no hemos confesado que hemos dado la espalda al Señor. Porque si hacemos esto, entregar una ofrenda, darle un culto al Señor habiendo pecado en nuestras vidas, ese culto, nuestras oraciones, nuestros cánticos, nuestro ministerio no valdrá para nada. Nos estaremos engañando a nosotros mismos. Claro, lo podemos hacer, incluso podemos engañar a otros y podemos venir aquí, realizar un ministerio habiendo pecado en nuestra vida. Pero el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él no le podemos engañar, ninguno de los que estamos aquí, ni los que somos creyentes, ni tampoco los amigos y amigas que estáis aquí. La palabra de Dios claramente nos dice que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras. Nadie habrá en el cielo que diga, yo estoy aquí por lo que hice en el mundo. Nadie. No por obras, para que nadie se gloríe. En cuanto a la salvación. Pero también es cierto, hermano y hermana, y me dirijo a los que ya sois creyentes, los que ya sois salvos, que no podemos darle obras al Señor, que Él quiere que se las demos. Pero no podemos darle cosas al Señor, ofrendas, adoración,
Esos cánticos, por ejemplo, que hemos cantado hace un momento. No podemos darle nada a Dios si en nuestra vida hay pecado. Por eso los que presentaban la ofrenda tenían que poner su mano sobre el animal, sobre la cabeza. Él lo degollaba, luego ya los sacerdotes seguían con el rito, ¿verdad? Pero al poner las manos sobre el animal se estaban identificando con ese animal. Estaban confesando sus pecados, estaban diciendo, yo merezco morir, yo merezco ser ese animal, pero Él está siendo mi sustituto. Él va a morir por mí, Él va a derramar su sangre por mí para que yo pueda ser perdonado. Luego, obviamente, la Escritura nos sigue informando y sobre todo en la epístola a los Hebreos y cartas del apóstol Pablo nos recuerda de que precisamente es eso lo que ha hecho Jesús por nosotros. Cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesús y vio acercarse al Señor, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Nuevo Testamento ya nos enseña que ya no necesitamos de esos sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora solo hay un sacrificio que es necesario. Un sacrificio que es para siempre, el de Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz por ti y por mí. Ahora toda persona, como los que estamos aquí en esta mañana, ¿verdad? Solo podemos ser redimidos, solo podemos ser rescatados, liberados de la esclavitud del pecado si confiamos, si nos refugiamos bajo la obra expiatoria, sustitutoria de Cristo Jesús. Él murió por nosotros en aquella cruz. Allí teníamos que haber estado tú y yo. Sin embargo, Él ocupó nuestro lugar. Él es el Cordero, sin defecto, que se presentó voluntariamente para agradar ¿a qué? ¿A nosotros? No, para agradar al Padre. Y aunque Él no necesitaba arrepentirse de nada, porque Él no tenía pecado, Él murió en la cruz como un pecador. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y hermano y hermana, precisamente nosotros como creyentes, porque sabemos estas cosas, necesitamos venir preparados ante la presencia del Señor, ya sea un domingo, un lunes, un martes o cualquier día de la semana, porque nuestro Dios es santo y Él quiere, exige que su pueblo a la hora de acercarse a Él lo haga de la forma correcta. No vale cualquier manera. Como decía aquella canción que se hizo famosa por Frank Sinatra, ¿verdad? El my way, ¿no? Se traduce a mi manera. Yo hago las cosas a mi manera. No. Un creyente no hace las cosas a su manera. Las hace a la manera de Dios. Y aquí tenemos la Biblia, su palabra, que nos da las instrucciones para saber cómo tenemos que dirigirnos por este mundo. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Me gusta ese pasaje que hemos leído antes porque estaba pensando en estos días cuando repasaba esto, de que nos dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No miró con agrado a la ofrenda simplemente, no. Dice el texto que Dios miró con agrado a Abel y luego a su ofrenda. Porque para Dios es más importante no lo que le damos, sino nosotros cómo estamos. Los sacrificios que Dios quiere, decía el rey David en Salmo 51, no son los holocaustos, la grosura, no. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado, porque cuando alguien se presenta de esa forma ante Dios, de manera reconociendo que es pecador, pecadora, Dios le acepta, Dios le recibe. Y en esta mañana también Dios quiere recibir a todos aquellos que quieran acercarse a Él. El Señor quiere hablarte a ti y a mí, a los que ya somos creyentes, pues para que si hay algo en nuestra vida que no está bien, que se lo podamos confesar, que le podamos pedir perdón por nuestros pecados, para que Él nos limpie, para que Él nos transforme, pero necesitamos acudir a Él. Pero también si hay algún amigo, alguna amiga, tú también necesitas a Cristo en tu corazón. Y la única forma de ser salvos es a través de aceptar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Dios quiere que nos acerquemos a Él.
Decía el autor de la epístola a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos libre acceso una vez que Cristo murió. Podemos hacerlo confiadamente, pero siempre recordando que el mismo autor de la epístola a los Hebreos que dice eso, más adelante también nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor y que no podemos acercarnos ante este Dios santo de cualquier manera, sino que hemos de hacerlo bien preparados. Pues que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que Él pueda también obrar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí.